Yo no sé usted, pero yo me alegro y yo siento que viene algo grande de parte de Dios. No sé cuándo ni cómo, ni me hago ilusiones muchas veces porque a veces uno dice, ya sucede. Yo no sé, Dios es soberano, pero de lo que sí estoy seguro de que Dios no miente. Y cuando Él dice que Él va a hacer algo, Él lo hace. Él no es hijo de hombre para mentir. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo me alegro y me regocijo por lo que no tengo, pero yo ya sé que lo voy a tener. No sé si me pueden entender. Eso es tremendo. Es tremendo. Abraham ya se regocijaba. A veces se reía, Sara se reía. ¿Cómo voy a ser yo, mamá? Mira, y la edad y esto y lo otro. Pero cuando Dios dice, asunto cerrado, lo único que te queda a ti es alabarlo porque Él vive. Amén. Yo no sé, gloria a Dios, como que el pueblo sí desayunó hoy, lo veo que están con fuerza. Dije, ahora vamos a animar un poco, citando unas citas bíblicas para que el pueblo se levante y diga, amén, gloria a Dios, esa palabra es para mí. Pero veo que no, que el pueblo ya está avivado, el pueblo está despierto. Y eso es tremendo. Yo sé que viene algo nuevo de parte de Dios. Y para acompañar esto nuevo de Dios, vamos a cambiar muchas cosas en la iglesia para bien. No les voy a decir nada todavía porque voy a reunirme con los que estamos sirviendo, porque vamos a cambiar completamente todo para bien. Así que si les gusta el chisme santo, empiece a decirle a la gente que Cristo le ama y que venga restauración, porque vienen cosas nuevas que no solamente se van a ver desde aquí, sino en la decoración de la iglesia también, cosas poderosas. Amén. Pero lo más importante es ver estas sillas llenas en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero que me acompañe a Ezequiel, capítulo 37. En el Antiguo Testamento, después del libro de los Salmos, es uno de los profetas mayores, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel capítulo 37. Y el título de la prédica es el mismo título que dice Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. Amén. Como esta es una iglesia de que guarda reverencia delante del Señor, nadie se va a levantar durante el servicio. Amén. Nadie va a revisar su celular durante el servicio. Amén. Si no hicieron su check-in en Facebook de que están en la iglesia Restauración, I'm sorry, lo hacen después. Amén. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Ezequiel 37. Gloria a Dios. Ezequiel 37. Mientras ustedes lo buscan, lo que quiero, como me gusta a mí siempre cuando predico, antes de entrar a la prédica, a leer la cita bíblica, quiero dar una antesala para dar como una pequeña introducción a qué es lo que se refiere el profeta Ezequiel en este momento. Israel, el pueblo escogido de Dios. Y acuérdense una cosa, la Biblia no es para todo el mundo, la Biblia es para los hijos de Dios. Este es el manual de vida para nosotros, lo que nos dice qué hacer y qué no hacer. Esto no es para los del mundo no viven en la palabra, ellos viven en su mundo. Pero cuando uno llega a Cristo, esto es nuestro manual. Por lo tanto, Dios en el Antiguo Testamento estaba para el pueblo de Israel. Cuando llega Jesucristo, ustedes saben la historia que Pedro no quería predicar a los gentiles porque no eran del pueblo escogido por Dios, pero Dios le dijo, no llames gentil lo que Él ya limpió. Entonces trae el evangelio, ahora es para toda persona, para toda criatura, para todo ser viviente. Entonces el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba pasando una crisis, una situación terrible, una situación económica, social, una crisis impresionante. Quizás lo podríamos comparar lo que pasa en muchos países en América Latina, lo que está pasando Venezuela actualmente, que muchos emigran para algo mejor. O la incertidumbre que pasa en Colombia. No sé si ya tuvieron las votaciones y salió un presidente, y no sé mucho, pero escucho por ahí en las que publican que fulano de tal va a ser con la idea socialista o muchas cosas, pero la gente está tensa. Y hay una crisis que ocurre en el país, en el mundo. Bolivia pasa lo mismo. Perú pasó mucho tiempo esto. Siria está pasando crisis. Hay ataques, hay misiles, hay gas, bombas de gas, hospitales que están siendo destruidos. Y así como pasan crisis en diferentes países, también no solamente pasan en países, también pasan esas crisis en barrios, en lugares, en familias, en individuos.
Toda persona pasa por un momento de una crisis, una situación difícil. Nadie, hasta por más plata que tengas o por más pobre que puedas ser, siempre una persona pasa por un momento de crisis. Uno dice, llego a Cristo y ya no voy a tener crisis. Mentira, todos pasamos por un momento de crisis. Y lo que yo le quiero hablar hoy es cómo tú puedes salir de la crisis. Ahora, no les voy a prestar dinero, si están esperando eso, no me manden su número de cuenta, porque la primera victoria para salir de la crisis empieza en la cabeza, empieza en nuestra mente. Nadie nace, todos nacemos desnudos y desnudos nos vamos. Hemos sido creados del polvo y al polvo volveremos. Pero nosotros, en el proceso de vida que nosotros tenemos, cuando venga la crisis, tenemos que sobrepasar la crisis nosotros con una mentalidad de campeones, con una mentalidad de victoria. Y entonces el pueblo de Israel está pasando una crisis, una situación tremenda. Pero gloria a Dios por aquellos que se levantan en oración, por aquellos que buscan el rostro de Dios, por aquellas iglesias que están ahí predicando el evangelio. Gloria a Dios por los que se predican a través de las redes, a través de canales, a través de radios, a través de un hermano, un compañero de trabajo, de estudio, alguien que está ahí puesto por Dios para una misión específica, para sacar a alguien de una crisis que está pasando. Amén. Entonces, ahora sí les voy a hablar la vida de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, y lo voy a leer versículo por versículo. Primero el 1, y quiero sacar 3 puntos importantes de Ezequiel 37, versículo 1. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Primero lo que vemos acá dice, la mano de Dios vino sobre mí. Está el profeta Ezequiel. La mano de Dios no llega sobre cualquier persona. La mano de Dios llega sobre aquellos que buscan a Dios. La mano es para bendecir. Nuestras manos no son para pelear. Cuando uno bendice, ¿qué es lo que pone sobre la cabeza de la persona? Normalmente uno pone la mano sobre la cabeza de la persona. Cuando un niño se accidenta o se golpea, ¿qué hace uno? Utiliza sus manos para frotarlo. Las manos son para bendecir. Estas manos que nosotros tenemos no son para nosotros estar utilizándolas para golpear ni para hacer cosas incorrectas. Nuestra mente piensa bien, nuestras manos van a dirigir lo que nuestra mente le dice a las manos que tenemos que hacer. Si tu mente te dice roba, va a robar porque no tiene a Cristo. Pero cuando tienes a Cristo te dice no robes porque ofendes a tu Dios. Tu mano es para bendición. Entonces, la mano de Dios vino sobre el profeta Ezequiel, sobre una persona que busca el rostro de Dios. Aquellos que buscan el rostro de Dios, la mano de Dios viene sobre él, viene el poder de Dios. Y en esto hago un paréntesis porque hay muchas iglesias, y no por hablar mal de otras iglesias, sino que en las redes sociales veo mucho a veces que critican pastores y critican iglesias, o cuando uno pone a veces en YouTube que quiere por decir una prédica cristiana, una música cristiana, sale por ahí herejes, falsos profetas y esto y lo otro. Y yo digo, Dios mío, si nosotros somos llamados para bendecir, ¿con qué boca nosotros vamos a estar hablando mal de otro siervo? Yo escuché una vez en una radio cristiana que está aquí en AM 1332, la radio Premier, y decía, llamó un hombre y empezó a hablar mal de Billy Graham, el evangelista que ya partió con el Señor. Y me gustó lo que le dijo el locutor de la radio, lo calló y de una le dijo, un segundo, le dijo, tú me estás hablando de una persona que ha llevado miles de personas, millones de personas a los pies de Cristo, y yo a ti no te conozco quién eres tú, por lo tanto no te permito que hables de un siervo del Señor. Y no lo dejó que hablara más. Es como que alguien venga y me hable del apóstol Pedro. Es lo mismo. 3,000 personas se convirtieron cuando él salió del aposento alto y predicó el evangelio. Yo no puedo permitirte de que me hables de una persona. Ahora, esto es un paréntesis para que nosotros mismos no permitamos en nuestros oídos, que son santos, meterle cosas, y discúlpeme la palabra, pero son basura que va a infectar, va a ensuciar y contaminar el cuerpo que es templo del Espíritu Santo, porque nosotros no somos llamados a maldecir ni a hablar mal de nadie. El que predique el evangelio, que lo predique. Si hace algo incorrecto, allá cada persona. Nosotros, el ser pastor, hay una palabra fuerte, dice, hay de aquellos pastores que se apacientan de las ovejas de las más gorditas. Hay palabra fuerte. Por eso quiero cambiar cosas en la iglesia para un bien. Porque tenemos que hacer las cosas con excelencia y con reverencia, porque es para el Rey de Reyes.
En el trabajo hacemos las cosas nosotros bien porque si no nos echan. Llegamos temprano porque si no, no nos pagan completo. Pero en las cosas del Señor hemos sido muy relajados. Y eso tiene que cambiar, tiene que cambiar. La gente a veces está acostumbrada a que el pastor le dice, tiene que llegar a tal hora, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Yo mismo muchas veces caí en este problema. ¿Sabe lo que pasa? Un ejemplo lo pongo. Si yo le digo a mi hermano, tienes que hacer tal cosa, él después dice, sí, porque si no el pastor se enoja. Y entonces lo hace para agradarme a mí y no para agradar a Dios. Y caemos en un círculo vicioso de agradar a un hombre y no agradar a Dios. Los ingleses tienen algo que yo admiro. Yo me congregué 6 meses en una iglesia inglesa. Ustedes ven que yo vengo con camisa y con corbata, así haga calor. Yo soy de shorts y sandalias, me gusta estar más relajado y con camisa afuera. Cuando empezamos la iglesia yo venía con mis pantalones chinos y con la camisa por fuera. Pero ¿qué pasó? La gente con la cultura latina, es una cultura diferente, me empezaban a irrespetar. Entonces, a mí la Biblia me enseña, si el comer carne es ocasión de que mi hermano peque, mejor dejo de comer carne. ¿Por qué digo esto? Porque si la gente va a tomar las cosas más relajadas en la iglesia por una vestimenta, prefiero vestirme con camisa y con corbata, pero que haya un respeto, porque nadie es mayor que nadie aquí. No que un pastor ni el que pueda decir, todos somos iguales delante de los ojos de Dios, pero tenemos un respeto. Es como un supervisor, un manager, un director, un gerente o una persona. Uno tiene un respeto por la autoridad, la posición que tiene. Eso no lo hace mayor a uno que otro. Todos somos iguales. Pero volviéndome a la prédica, Ezequiel, la mano de Dios vino sobre Ezequiel, la bendición, la palabra de Dios, el poder vino sobre Ezequiel. Ahora hay muchos pastores, muchos hombres que no buscan el rostro de Dios, y al no buscar el rostro de Dios, el poder de Dios, la palabra de Dios, no la reciben para darle al pueblo. Cuando uno va a ir a un lugar, hay un hospital, una persona enferma, quiero que vaya el pastor a orar por esa persona. ¿Cómo se llama la persona? ¿Qué es lo que tiene? ¿Desde cuándo está? ¿Tiene familia? Uno no pregunta por chismoso. Uno pregunta para orar específicamente qué es lo que está pasando por esa persona. Aunque Dios conoce todo. Pero uno se prepara y empieza a orar la noche anterior. En la madrugada se levanta y ora para que tu gloria resplandezca, para que tu poder esté sobre mí, para que tú me des una palabra, para que no sea mi mano. Yo lo único que hago, yo transmito la bendición de Dios. Y ahora yo quiero llevarlos hoy a la prédica más adelante. Nosotros tenemos el poder de Dios. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no estaba con el pueblo de Dios. Nosotros sabemos que cuando Jesús dijo, yo me voy, pero vendrá otro que será mayor, que es el Consolador, la tercera persona de la divinidad, el Espíritu Santo. Por eso cuando Dios se va, le dice, espérenme orando en el aposento alto, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Hechos 1:8. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre Sansón. Sansón no iba al gym 8 horas al día. Sansón era la gloria de Dios, la mano de Dios que venía sobre él, o sea, el poder, la bendición para hacer algo específico, y de ahí se iba. Sobre David venía y se iba, por eso mató a Goliat. No fue la piedra, fue la fe, la mente que tenía de victorioso que tenía David. De la misma manera, Ezequiel buscaba el rostro de Dios ante un pueblo que tenía crisis. ¿Y qué es lo que ocurre? La mano de Dios vino sobre Ezequiel. La buena noticia que yo le tengo a la iglesia es que en el Nuevo Testamento nosotros ya recibimos el poder del Espíritu Santo. Por eso enfatizo mucho aún en las adoraciones. Hay adoraciones muy hermosas, pero uno le canta, ven Espíritu, ven. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, cántale, ven Espíritu, ven. Pero el Espíritu ya está en nosotros. Cuando tú aceptas a Cristo como Señor y Salvador, dice Gálatas que tú has sido sellado por el poder del Espíritu Santo. Si nosotros no fuéramos sellados por el poder del Espíritu Santo, Satanás ya nos hubiera matado a todos. Pero Él no puede. Él no puede, iglesia. El poder del Espíritu Santo está en ti. Hay un poder. Yo te digo una cosa, lo primero que necesitamos es apoderarnos de ese poder y meternos a la cabeza el creer, el saber lo que la palabra me dice. Si la palabra me dice a mí que yo soy más que vencedor, ¿soy más que vencedor o no lo soy? Y si tú has sido para llamar a sacar gente que está en crisis
y tú conoces a un soldado caído que está en crisis, tú le puedes impartir la palabra que tú ya recibiste con el poder de Dios, porque el poder vive en ti. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Diga conmigo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, pero se me desanimaron. Estábamos bien, como que habían comido chicharrón de desayuno. Y digan: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Eso es, lo estás creyendo, tú lo crees. Tú lo crees. Entonces, ahora que ya tú lo has creído y te has apoderado de esa palabra que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dile a la persona que está a tu lado con la misma autoridad que tú lo has dicho, dile: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dos cosas diferentes. La primera es que en tu mente tú ya metiste la palabra de Dios. Hay gente que está diciendo: Espíritu Santo, ven. Y el Espíritu Santo te va a decir: yo ya estoy en ti, hijo mío, no mires al cielo. Porque se quedaban mirando hacia el cielo cuando Jesús ascendía. De la misma manera como subió, Él regresará, pero vendrá en la tercera persona de la divinidad. El Espíritu Santo está en nosotros. Cuando la iglesia empieza a entender este principio, que lo predico casi siempre, que entiendes que tú tienes un poder, no tendrás temor al terror nocturno. El diablo se levantará. Dice que viene como león rugiente para ver a quién devorar. No dice: voy a ir a morder. Él dice: voy a ir a gritar, a alborotar, a engañarte, a confundirte, a maldecirte. Pero tú eres mayor, porque Cristo vive en ti. Hay un poder. Entonces la mano de Dios vino sobre Ezequiel y dice: y me llevó en el espíritu de Jehová. Y en esto también quiero explicar un poco más, porque es necesario que entendamos esto, porque mucha iglesia ahora frena el poder del Espíritu Santo que se manifieste por el: no, pero ¿cómo van a cantar eso? ¿Cómo va a decir eso el pastor? Mira cómo está vestido el pastor. Eso no se hace, no se declara. Ya no hay profetas, ya no hay esto, ya no hay lo otro. Y la gente nueva queda, ¿qué hago? Me confundo, mejor no lo hago. Y por no ofender, el pueblo, ¿sabes qué pasa? Se queda en una crisis. Dice que el Espíritu de Jehová lo llevó a Ezequiel. Primero lo embiste con un poder. O sea, Ezequiel, en pocas palabras, 2018, era un hombre de Dios que dobla rodillas, que se pone a orar, se pone a clamar. Y el Espíritu de Dios viene y lo lleva en el Espíritu de Dios, lo lleva a un lugar diferente. Ahora, viendo en el Nuevo Testamento lo que ocurre con Jesús, después de ayunar los 40 días, Él fue llevado por el Espíritu de Dios, fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahora dice, hay gente que dice que eso es unas metáforas o maneras de que una manera de decir lo que decía la Biblia anteriormente, pero no es correcto actualmente. No, sí es correcto, porque mi Dios es Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y ocurren algo sobrenatural cuando tú estás orando en el Espíritu. Dios mismo en el Espíritu te puede llevar específicamente a otro lugar, mostrarte, abrirte los ojos espirituales, una visión abierta, y que tú puedas ver a un hermano, un familiar, una persona, un país, una nación, para que tú ores, intercedas por esa persona. Te llevan al Espíritu para que tú veas la condición espiritual de la persona, para que ores. No te estoy diciendo de desdoblamiento, metafísica, no te estoy hablando de eso. Te estoy hablando que Dios mismo se manifiesta cuando la mano de Dios, la bendición de Dios viene, te llevan al Espíritu a otro lugar. Ahora sí, eso fue con Jesús, pero en Hechos capítulo 8, si están tomando nota, no lo voy a leer, pero en Hechos capítulo 8 está la historia de Felipe, uno de los discípulos, y el etíope. Felipe fue llevado donde estaba el etíope estaba leyendo Isaías y no entendía, y llega Felipe porque Dios lo lleva y le dice: ¿qué pasa? ¿Qué estás leyendo? ¿Y entiendes? No entiendo, dijo el etíope. Entonces le explica y le habla acerca de Jesucristo, que Él vino y murió por nosotros para darnos vida y vida en abundancia, y le dice: quiero ser bautizado, ¿hay algo que me impida? No, acá hay un charco de agua. Lo bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el versículo 39 dice que él fue arrebatado por el Espíritu, Felipe, y fue llevado de nuevo donde él estaba. En el Espíritu, Dios te va a llevar a un lugar específico para poder orar e interceder por alguien. Yo no sé si te ha pasado, pero muchas veces uno se mete en oración y tú dices: voy a orar por mi familia. Y de repente viene a tu mente otra familia. Y el Espíritu te está llevando a orar por algo específico.
y algo te lleva y te impulsa, o algo estás en la casa y dices, algo me impulsa que ore. Tú no sabes por qué, pero el Espíritu tiene hambre y quiere algo. ¿Por qué empieza a hablar el Espíritu y a manifestarse? Porque tú lo estás alimentando. Cuando tú estás orando, te estás congregando, estás alabando, estás adorando, tu espíritu está vivificado, tiene vida tu espíritu. Entonces el Espíritu quiere más de Dios, clama. Así como la carne quiere relajarse, quiere dormir, quiere comer, quiere fútbol, quiere paseo, quiere cine, quiere otras cosas, el Espíritu también quiere. Pero cuando el Espíritu crece, la carne mengua. Y entonces el Espíritu vivifica y dice, ya no me importa lo que voy a comer, o ya no me importa el cine, ahora lo que quiero es orar, ahora lo que quiero es adorar. Por eso me gozo en la alabanza, por eso me gozo con su palabra. Hablaba con Benjamín el viernes y decía, mientras más lees la Biblia, te enamoras más del autor de la Biblia, el escritor. Y le comentaba y se lo dije a la iglesia, el testimonio de un musulmán, un imán, estos de que, no imán de magnet, no, sino que era un imán de estos de que predican en la mezquita los días viernes. Dice que tuvo un sueño y que Dios le dijo, en el sueño le dijo, lee la Biblia. Y leyó el Antiguo Testamento y no volvió a soñar hasta que llegó a terminar el libro de Malaquías y vuelve a tener otro sueño. Y le dice, ahora prepárate porque me voy a revelar a ti, me vas a conocer quién soy yo. Solamente Dios puede hacer eso. Si nosotros no predicamos, las piedras predicarán. En Irak, en Siria, la cantidad de cristianos que se están convirtiendo es impresionante. Porque la misericordia de Dios, Dios no quiere ver al pueblo en crisis. Cristiano o no cristiano, Dios tiene misericordia y tiene amor. Y Él quiere que todo ser viviente lo alabe. Quiere que todo lo que respire alabe a Jehová, dice la palabra. Entonces la gente que está pasando en una crisis, Dios mismo viene y se les revela. Porque en su clamor hay gente que dice, Dios mío, ayúdame. Y Dios va y lo ayuda. Porque Dios escucha cada oración. Si nosotros estamos en el Evangelio, ¿saben por qué es? Porque alguien oró y nos sacó de la crisis a nosotros y nos predicó el Evangelio. O alguno de nosotros quizás... algo nos impulsó para conocer más del Señor, porque en tu oración tú dijiste, Señor, quiero conocerte, quiero más de ti, y Dios escucha la oración de su pueblo. Amén. Otro de los casos está en 2 Corintios, cuando Pablo dice, conocí un hombre que hace más de 14 años, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, fue arrebatado y fue llevado al tercer cielo. Eso está para que tomen los que toman nota, 2 Corintios capítulo 12, versículo 2. ¿Por qué le digo estos tres casos? Jesús, Felipe y el etíope, y lo que Pablo dice cuando enseña a la iglesia de Corintios. Porque hay gente que critica cuando una persona ha sido arrebatada y Dios le permite y lo lleva al cielo y ve cosas del cielo y regresa a la tierra. Pero hay gente que ha sido llevada al infierno y ha visto cosas terribles y llegan y lo primero que hacen, salen y predican a la calle a cualquier persona que se encuentra, porque quieren salir de ahí. Por eso uno no puede tener en poco las cosas de Dios. No contristéis al Espíritu Santo, dice la palabra. Clamamos y el Espíritu Santo está en nosotros. Déjalo que Él obre como Él quiera. Pero nosotros tenemos que conocer y saber quién es el autor de este libro. Y si nosotros no leemos lo que está aquí, ¿cómo vamos a conocer al autor? Es necesario, iglesia. El pueblo padece por falta de conocimiento, Oseas 4:6. Es necesario que nosotros sepamos quién es nuestro Dios. El conocimiento es necesario, pero el vivir en el Espíritu con el conocimiento, esa combinación hace un fuego y un poder que estremece y que cambia. De nada sirve ser un teólogo y no vivir en el Espíritu. Son de las dos cosas. A Dios yo no lo cuestiono. Como le digo, yo sé que algo bueno, grande y poderoso viene pronto, no sé cuándo, pero de que viene, viene, y por eso le doy la gloria a Dios. Así no tengas para ponerme zapatos, sí tengo varios zapatos, pero si no tuviera, vengo contento y alegre porque es para el Señor. El Señor es grande y poderoso, mi hermano. Y dice la tercera parte del versículo 1, dice, y me puso en medio de un valle que estaba de huesos secos. Ahora, entendemos un poco más. La primera, el poder de Dios viene sobre Ezequiel. Punto número 2, es que el Espíritu lo lleva y ahora ve un valle, dice, donde hay huesos secos. Entonces, eso no es una visión natural. Eso es una visión sobrenatural. Eso es una visión no con ojos humanos.
una visión en el espíritu. Dios lo lleva y le permite ver la condición de la crisis que está el pueblo. Entonces le dice que lo lleva al valle, donde ¿qué hay en el valle? Hay huesos secos. El valle es lo contrario al monte. El monte es donde uno sube al monte de Dios. Siempre dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Moisés subió al monte. En Génesis 28, Jacob estuvo en el monte en Betel. Ahí se encontró con Dios, tuvo un sueño. Ese en el monte significa la presencia de Dios. El valle tipifica las partes bajas, las partes del mundo, la condición donde está en el mundo. Una persona que está en el monte no está como un hueso seco. Una persona que está en un valle sí está en un hueso seco. Están como huesos secos. Dios le permite ver esta condición a ellos. Ahora, ve esta condición, cómo se encuentra el pueblo de Dios. Y en este lugar, el versículo 2 de Ezequiel 37, ahora paso al versículo 2, dice: y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Era una visión clara que Dios le da a Ezequiel, y le muestra primero el valle, cómo se encuentra, y le dice que lo lleva, le enseña, y dice que va hasta en derredor, y mira, y dice que eran muchísimos, y estaban secos en gran manera. Era una visión súper clara lo que Dios le estaba mostrando. Y acá hay dos cosas. Puede estar uno en ese lugar, en un valle de huesos secos, o estar uno como hueso seco por dos cosas. Uno, como prediqué hace 2 domingos, por la corriente de este mundo, por los delitos y nuestros pecados, que podemos estar ahí. Porque el pecado mata. Y les decía, cuando les prediqué, decía, la condición espiritual, decía, antes estabas muertos en vuestros delitos y pecado, mas ahora no, ahora estás vivo. Pero ¿cómo puede decir que estaba muerto y ahora estoy vivo? Porque hablaba de la condición espiritual. La condición espiritual, cuando está muerta, está en un valle de huesos secos, y la condición espiritual de la persona es como hueso seco. El otro motivo que puede estar uno en ese lugar es por no creer, y hay pueblo de Dios que está como hueso seco por no creer en el poder de Dios. La salvación es por gracia. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo, acéptalo. Que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Sí, eso es por gracia. Pero hay gente que se va a una eternidad con Cristo y se va a edad temprana. Hay gente de que pasa una crisis y está, aquí estoy como el Señor quiere, porque no ha arrebatado las cosas del reino, las cosas que Dios tiene preparada para su pueblo. Por eso les enfaticé al comienzo, el Espíritu de Jehová está sobre nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Anteriormente venía, ahora mora en nosotros. Por eso les hice repetir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú entiendes que la palabra es para ti, tú la impartes a otra persona. Pero primero tienes que creerlo. Tienes que creerlo, tienes que asimilarlo. Cuando tú lo asimilas, cuando tú lo crees, hay un poder. Tú crees, a veces es necesario uno repetirse las mismas cosas. ¿Será que para Dios esto es imposible? Hasta que tú entiendas, esto no es imposible para Dios. Entonces tú sales y compartes las buenas nuevas. Pedro, estando en el aposento alto, yo creo que estaría impaciente Pedro. Ya no aguantaba y salió y predicó. Fue el que se levantó. Fue el primero que se levantó y predicó el evangelio en ese momento. Versículo 3 al 6. Dice: y me dijo, hijo de hombre, le hace una pregunta el Señor, dice, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Amén. Cuando volviendo un poco atrás en lo que le dije que fue llevado el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, después del ayuno, fue llevado en el Espíritu, fue llevado al desierto. Satanás lo tentó a Jesucristo. ¿Y Jesucristo cómo venció a Satanás? Con la palabra.
La primera manera que uno tiene para vencer a Satanás es con la palabra. Y la segunda manera, dicen, eso fue Jesucristo. Pero cuando Felipe fue llevado donde el etíope, también, ¿qué fue lo que le explicó cuando leía el libro, el pergamino de Isaías? Le explicó la palabra. Por eso le digo, si nosotros no leemos palabra, ¿nosotros qué vamos a impartir? Un consejo humano puede ser muy bueno, pero no va a impactar. La palabra de Dios no regresa vacía. Impártele una palabra, así te digan religioso. Así no le cites el capítulo y versículo y libro de la Biblia, pero dile la palabra. Cuando tú le dices que Dios te ha amado con amor eterno, tú le estás hablando la palabra, porque eso es lo que dice la palabra. Cuando tú le dices que de tal manera amó Dios a este mundo que dio a Jesucristo, tú estás impartiendo la palabra, tú ya lo creíste, tú estás impartiendo. Es necesario que tú conozcas, que tú creas y que tú lo impartas. Amén. Gloria a Dios, es necesario. Ahora, dije que en el desierto uno puede estar o por el pecado o por la falta de creer. Es necesario que nosotros sepamos por qué nosotros estamos en ese lugar. Si tu condición espiritual ha estado seca, no sientes la presencia de Dios, algo ocurre, examínate. David decía, examíname, examina si en mí hay camino de perversidad. Dios no puede ser burlado. Yo no soy un cura, sacerdote o padre o como le llamen en la iglesia católica que tienen que venir a confesarme sus pecados. No, uno los confiesa delante de Dios. Yo no necesito saber, pero nosotros cuando somos religiosos vamos delante de un cura a arrodillarnos y a contarle los problemas en vez de tenerla fácil de doblar las rodillas en tu casa y decirle, Señor, perdóname porque lo que estoy haciendo es incorrecto. Y Él te perdona inmediatamente, porque primera de Juan 1:9 dice, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados. Y aquel que dice que no ha cometido pecado lo hace a Dios mentiroso. Todos somos pecadores, todos venimos delante de Dios y decimos, Señor, perdóname, límpiame, purifícame, ayúdame. Y Dios te va a ayudar. Pero es necesario que nosotros confesemos. Cuando tú confiesas tu pecado, empieza a ocurrir algo. Dice que después viene un temblor y ocurrirá un temblor en tu vida. Va a empezar a temblar algo porque se empieza a acomodar las cosas. Cuando se empiezan a acomodar las cosas, el enemigo se levanta con más ira. Pero cuando tú te acercas a Dios y tú entiendes que el Espíritu Santo no es que venga sobre ti, sino que ya está en ti, no te puede tocar, tú lo puedes reprender. Yo no le ordeno a Dios y le digo, Dios, ven y haz tal cosa, porque yo no soy nadie para ordenarle a Dios. Yo sí le puedo ordenar, como hablaba con una hermana, le puedo ordenar a la enfermedad en el nombre de Jesús que se va. Le puedo ordenar al problema que se va porque no puede estar en mi casa. Puedo ordenar en el nombre de Jesús algo incorrecto que salga, que se destruya en el nombre de Jesús, porque tengo autoridad, porque la iglesia tiene autoridad. Yo no le digo a Dios cuándo, cómo ni nada. Eso depende de Dios, Dios es soberano, pero sí tengo autoridad para que si estoy en un valle de huesos secos, estoy pasando por un proceso y viene el enemigo a querer hacer algo, yo decirle, tú te vas en el nombre de Jesús. Amén. Es necesario, iglesia, es necesario. No importa el que se te quiera poner delante. Cristo va delante de nosotros como poderoso gigante. No importa. Yo una vez les conté un testimonio. Le estaba predicando a un muchacho joven colombiano de la nueva era, del amor de Jesucristo. Y era una clínica, un trabajo que se hacía con llaves. Y era tarde y anterior a eso había llegado un hermano, porque no era hermano, había sido medio brujo que trabajaba ahí. Y decía, aquí han matado a alguien. Acá se ha muerto gente, esos que ven es espiritistas y te dicen, le hice caso. Sí, ya me fui todo. Otro día estuve ahí predicándole a un muchacho y cuando le estoy predicando al muchacho, yo veo un demonio que viene caminando por la parte de atrás y se para detrás de él. Lo había esa idea color gris, sin ojos, sin nariz, horrible, y se paró detrás. Y fue una visión que Dios me permitió verlo. Y el muchacho, ustedes saben si alguien pasa por un costado o si alguien te está mirando, uno presiente cosas. Él con los ojos asustados me dijo, hay alguien detrás mío, ¿no? Él sabía que no había nadie más. Se asustó él y yo en el momento no es que tampoco no me iba a asustar. Yo decía, patitas, ¿para qué te quiero? No, mentira, no. Inmediatamente en el miedo o lo que quería venir, yo dije, Cristo vive en mí.
Entonces yo al hablarle a él, le hablaba al demonio y le decía, Cristo te ama. Bueno, al demonio no decía que Cristo lo amaba, a él le decía, Cristo te ama. Y eso le dije, que tú sientes que está atrás, eso ya está vencido en el nombre de Jesús. Entonces cuando yo le hablaba, me empecé a investir con una fortaleza porque empecé a creer y empecé a impartirle a la persona lo que yo creía. Por eso le digo, cuando tú crees todo lo puedo en Cristo que me fortalece y tú lo impartes a otro, la otra persona está segura y dice, contigo estoy seguro, pero le dice, no soy yo, es Dios. Entonces cuando tú impartes, cambias, transformas vida, es necesario. Pero cuando la mano poderosa de Dios no está sobre ti, porque uno no lee la Biblia, sino que uno imparte palabra humana, pasa lo mismo que pasó con los hijos de Talesebas, que se burlaron de él y dijeron, a Pablo conocemos, a Cristo conocemos, pero ¿quién eres tú? Cuando tú conoces palabra y aplicas palabra, cosas sobrenaturales ocurren. Gente está en valle de huesos secos. Estamos como huesos secos muchas veces por la falta de lectura de la palabra y por la falta de creer al poder de Dios. Cuestionamos cosas que no se tienen que cuestionar. Somos abiertos a preguntarnos cosas que si uno no entiende de la palabra, pero no, yo no soy nadie para decir, hablar mal de otro siervo o a decir de que los profetas no existen, que ya predicaré otro día acerca de esto, pero leyendo una vez un hermano me decía, los profetas ya no existen, el último fue Juan el Bautista y lo dice en la Biblia, y me volví a leer el libro de Hechos y me lo comí y empecé a marcar, acá están, estas eran profetisas, estos no eran de los 12, eran profetas y empecé a marcar y me hice una lista grande de versículos, dije, ¿cómo puede decir una persona que ya no existen los profetas? ¿Cómo puede decir las personas que no existe el apóstol, el maestro, el evangelista? Existen. El problema es que la gente está confundida cuando ve a una persona que el título se le ha subido a la cabeza. Cuando llega, ya no me digan Edward, ahora soy el profeta Edward Fuentes. No, ya cuando uno empieza así a que se le sube el ego, ese es un problema. Hay gente que tiene un título en un trabajo y ya no me llames ahí. Ahora Aló, sí, probando. Hay una, sí, ¿están aquí? Pensé que había venido el arrebatamiento. Pero no me acuerdo lo que estaba hablando, pero es necesario que nosotros amemos a Dios, amén. Cuando tú conoces la palabra, dice la Biblia en Proverbios 7, atesora mis mandamientos, atesora la palabra de Dios. Acuérdese, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú lo atesoras, pero tú tienes que impartirlo. Ahora, veamos a Ezequiel. Dios le muestra esto y ahora Dios le da una misión. Ahora vas a ir allá y le vas a hablar, profetiza sobre esos huesos secos. ¿Te imaginas? O sea que esa es la condición espiritual. Y que llegue Ezequiel a la iglesia. 20,000 miembros en la iglesia. Dios lo bendiga, hermano, gloria a Dios, ¿cómo está? Y los hermanitos por ahí con Biblia aquí de desodorante, gloria a Dios, camisa y corbata. Y llega temprano a la iglesia y todo, y Ezequiel mirando, ya Dios me reveló tu pecado, ya Dios me reveló esto, ya Dios me reveló esto. Si uno no confiesa sus pecados, Dios, por misericordia, le revelará a sus profetas. Y es mejor para que haya salvación para esa alma antes que se pierda. Porque cuando uno dice de los profetas, las palabras que trajeron para el pueblo era palabra fuerte. Pero lo bueno es que mi Dios no trae una palabra para destruirte, sino para salvar tu alma, para restituirte, para volver a la condición en la que Dios te quiere. Es necesario. Imagínate, Ezequiel llega a la iglesia y ve la condición de todo. Y ahora le dice, Andy, profetízale, dile a ellos, están en pecado, están en esto y están en lo otro. Lo primero que hacen ahora, para no decir una iglesia de miles, tú le mandas un mensaje o le dices a alguien, lo primero que te bloquean. Si tú le dices, Dios me habló, dice que te va a prosperar, amén, gloria a Dios, y lo publico en mi perfil de Facebook, Instagram, y pongo mi tweet aquí en Twitter, y digo, el Señor me va a prosperar, me lo dijo ayer, wow, gloria a Dios. Pero cuando tú le dices, deja ese pecado porque si no yo quitaré mi parte de ti, quitaré tu nombre del libro de la vida, eso sí no lo postean. Inmediatamente te sacan de la lista de amigos que tienes. Y uno que hace, por no ofender, mejor me quedo callado.
Imparto la palabra de Dios que recibo para bien, pero no imparto la palabra de Dios para exhortación. ¿Se dan cuenta? Y entonces que se queden como valle de huesos secos. Le dice Dios, ¿estos huesos secos vivirán? Él le dice, yo no sé. Le dice, ande y profetízales y diles. Mira, así se ofenda la gente, mi hermano, pero cuando Dios te dé una palabra, suéltala. Porque si uno no la suelta, uno también lleva esa carga delante de Dios, porque delante de Dios, Dios te dice, yo te dije que tú dijeras a mi pueblo. A Jonás, Dios le dijo, anda a Nínive y predica. Yo no quiero, dijo Jonás. Se fue para Tarsis, se subió en un barco. Ustedes saben la historia. Pero Dios después, cuando él estaba con las algas, dice que estaba en el Seol, ya que veía en su visión, en el espíritu, fue llevado al infierno, ya que se moría. La misericordia habrá pedido, Señor, ten misericordia, ahora sí voy a ir a predicar a Nínive. ¡Bum! ¡Bum! Salió, lo vomita el pez y sale y predica. Porque a veces estamos esperando que pasen esa situación para nosotros ir a predicar. Iglesia, sea tu hermano, sea tu hermana, sea lo que sea, familiar, amigo, compañero de trabajo, sea tu jefe, y así te vote tu jefe cristiano por decirle las cosas, es mejor que se salve esa alma antes de que se pierda. En Santiago 5, 19 y 20, se lo leo yo, dice, hermanos, Santiago hablando al pueblo, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Le salvará esa alma. Así se moleste, así te bloqueen, así te dejen de hablar, así te digan religioso, fanático, te lavaron el cerebro. Conocí una señora, tenía a su hijo, un muchacho joven, creo que en esa época tendría como 15 años, fue a un retiro el muchacho. No hablaba español y me tocó a mí traducirle al muchacho. Le traducía hasta las canciones. Le decía, me acuerdo cuando estaban cantando Cuando levanto mis manos, y yo por atrás le decía, cuando levanto mis manos, mis cargas se van, y le traducía la canción. Y el muchacho estaba todo tranquilo, así relajado. Cuando de repente veo que empieza a levantar las manos y empieza a llorar y se empieza a arrodillar, porque uno no sabe el día ni la hora. Pero me habían dicho que llevar a ese muchacho a ese retiro porque él necesita de Dios. ¿Cuánta gente no dice, ay, llévate a mi hijo porque él necesita de Dios? Sí, usted también necesita de Dios. Todos necesitamos de Dios, todos. El primero que le dice él necesita de Dios es que la persona que dice es la primera que necesita de Dios. Todos necesitamos de Dios, sino que por los ojos naturales, que sí, porque está en la discoteca, porque está tomando, sí, podrá estar tomando, fumando, lo que quiera, pero uno puede estar sin discoteca, sin tomar y sin fumar y ser un chismoso y comerse a todo el mundo hablando en la casa y destruyendo vidas. Todos necesitamos de Dios. Entonces el muchacho llega cambiado y la mamá lo que dice, le lavaron el cerebro a mi hijo. Hijo, anda a la discoteca mejor y anda a tomar. Y no lo dejó ir a la iglesia de nuevo, porque prefiere que se esté en la corriente del mundo y en los deleites ahí, que esté como hueso seco, cuando Dios puede rescatar a una persona. Nuestro deber es hablar. Le dice, profetiza, habla. Iglesia, yo creo la palabra. Ahora voy a cambiar el versículo bíblico, voy a cambiar el todo lo puedo en Cristo que me fortalece con el Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú tienes hijos inconversos, tienes familiares inconversos, esposo inconverso, esposa inconverso, padre inconverso. Gloria a Dios. Voy a empezar la prédica del comienzo. Abran Ezequiel 37, versículo 1. Gloria a Dios. Ahora, yo les decía una diferencia. Tú te apoderas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y ustedes lo repitieron. Dile a la persona que está al lado, y vi que hay algunos zamaquearon, y todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Ahora, si el Señor dice,
cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, ¿por qué te preocupas por aquellos familiares que no conocen del Señor? ¿Por qué te preocupas? Si el Señor ya dio la promesa, ¿por qué? ¿Por qué? No tienes por qué preocuparte. Pero si tú estás orando por ellos, descansa, porque la mano de Dios no vendrá sobre ti, está en ti, está la bendición. En ti está doblar rodillas y empezar a clamar y empezar a orar y darle gracias a Dios por las promesas que tiene, y empieza a decirle: mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero ¿sabes cuál es el problema? La mente empieza a pensar: ¿y si no se convierte? Míralo cómo está. Estoy orando más y ahora me voy al Facebook y ahí está, en la discoteca, con sus amigos, con un cigarro en la boca, haciendo rosquitas. Y ahí los ve y dice: no, entonces ¿tú qué estás diciendo? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está el poder de la palabra con el cual Cristo venció a Satanás en el desierto? ¿Dónde está ese poder? Cuando tú crees, cuando tú sabes, tú tienes que aplicar la misma manera como les enseñé a ustedes: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dile a tu hermano, dile, como escuché a un hermano que le digo: dile, usted está sana en el nombre de Jesús. Es así. Ejerce esa autoridad. Por sus llagas hemos sido sanados. Empieza a declarar esa sanidad. Si no ves la respuesta hoy, dirá: vendrá mañana. Y si no viene mañana, pues viene la próxima semana. Pero de que viene, viene, porque yo soy sano en el nombre de Jesús. De que yo soy libre, soy libre. Que soy victorioso, soy victorioso. Que no tengo trabajo, no tengo trabajo, pero tengo a Cristo. Amén. El versículo 7 y 8, para avanzar de Ezequiel 37 y no acabar la segunda batería que me han puesto aquí en el micrófono. Ezequiel 37, versos 7 y 8 dice: profeticé, está hablando lo que ya hizo Ezequiel. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Primero que todo, Ezequiel obedeció todo. Dice que hubo un gran temblor, hubo como un terremoto, hubieron los huesos, se unieron huesos con huesos. Y aquí es uno de los grandes problemas. Tú impartes la palabra y la gente dice: wow, ya la persona llega a la iglesia, gloria a Dios, y nos alegramos que llega a la iglesia y dejamos las cosas ahí. Estoy orando por un trabajo, pastor, no tengo ni para comer, pero Dios me proveyó un trabajo. Entonces, ¿qué pasa? Te provee el trabajo y dejas de orar porque ya hay un trabajo. Pero Dios quería utilizar ese trabajo para que seas un trampolín para llegar a un trabajo mejor. Dios te quiere utilizar a un nivel mayor, y hay gente que se queda en este nivel. Salen de los huesos secos y ahora los huesos se juntan, se vuelve un cuerpo, pero no había espíritu en ellos. O sea, seguían muertos. O sea, en los ojos visibles ahora ya hay cuerpo. Pero ¿de qué sirve un cuerpo si no hay espíritu en ellos? Es como cuando Dios hace a Adán, lo forma, pero está ahí como un cuerpo. No sucede nada hasta que Él nos sopla aliento de vida. Es ahí donde se vuelve un alma viviente, en la combinación del espíritu con la carne. Y es ahí, nosotros no podemos dejar, ya llegó a la iglesia. Gracias Señor. Next, ¿por qué oramos? No, sigue orando hasta que veas esa persona que dobla rodillas, esa persona que derrama lágrimas, esa persona que lee Biblia, esa persona que intercede, que clama, que está buscando el rostro de Dios. Es ahí, no pares tu oración hasta que tú veas que la gloria de Dios está sobre esa persona, transformando, renovándola. Es ahí donde uno de recién puede decir: gloria a Dios, ahora ¿sabes qué? Ahora tú y yo me vas a ayudar a orar por otra persona. Es ahí. No dejes las cosas cuando tus ojos naturales ya lo vean, sino cuando tu espíritu pueda sentir que esa persona está siendo despertada y transformada. Amén. El versículo 9 y 10, y ya con esto casi que concluyo, dice: y me dijo, profetiza al espíritu. Voy a parar un ratito ahí. Profetiza al espíritu. Cuando tú hablas algo que no se puede ver todavía,
como el de Hechos 16:31, o todo lo puedo en Cristo que te fortalece, pero en el momento la condición de la persona todavía no ha alcanzado algo, tú le estás hablando algo futuro. Tú le puedes decir, tú estás sano en el nombre de Jesús, entonces tú estás profetizando que la persona está sana. Pero hay gente, como les dije al comienzo, dice, no, pero ya no hay profetas, pastor. Y ese es el problema, la gente, la iglesia está en valle de huesos secos. Cuando tú profetizas en el nombre de Jesús, que tú sales de la condición en la que tú te encuentras, tú sales, porque por la fe, en el Museo de la Fe, Hebreos capítulo 11, habla acerca de que por la fe, Abraham, Noé y todos lograron hacer cosas. Por la fe, todo lo que tú ves fue hecho de lo que no se veía. Es eso, por fe, cuando tú te acercas a Dios, que tú le creas que Él está ahí. Tú vienes acá a la iglesia y tú doblas rodillas y oras a un Dios que tú no ves por fe, porque tú crees, y cuando tú oras, tú lo sientes y lo conoces, y entonces Dios te lleva a un nivel mayor. Es ahí, le dice profetiza, le dice al Espíritu, no solamente sobre la carne, profetízale a lo que no está ahí, lo que está muerto. Le dice el versículo 9, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Aleluya. Esto es grande y esto es poderoso, poderosísimo. Le dice, profetiza a estos que están muertos, le dice. Y dice de que se levantó un gran ejército. Ahora, en el pueblo de Dios hay un montón de soldados de Jesucristo, pero hay soldados de que están en derrota, por lo tanto están en valle de huesos secos. Timoteo era un hombre apasionado, como lo era su mamá Loida y su abuela Eunice, dice la palabra. Eran personas de un buen de un buen testimonio. Timoteo era un hombre de Dios, había un fuego de él. Fue un muchacho joven que Pablo lo dejó a pastorear una iglesia. Pero ¿qué ocurre? Llega Pablo y le dice que se avive el fuego que hay en ti. O sea, que se había apagado el fuego que había en Timoteo. Si tu condición espiritual años atrás estuvo mejor que la que está ahora, puede que tu condición estés como un hueso seco. No lo digo yo para preocuparte, te digo para que tú digas, hasta aquí llegaron estos huesos secos, porque hoy se une hueso contra hueso y mi espíritu recupera vida, porque empiezo a clamar y a creer, y creo Ageo 2:9 que la gloria postrera será mayor y habrá paz en mi casa. Amén. Cuando tú crees eso, ocurren cosas sobrenaturales. Empieza a profetizar sobre tus hijos. Bendice tus hijos, padre, madre, bendice. Si no conocen a Cristo, declara los que serán para el evangelio, decláralos, profetiza sobre ellos los que ellos serán. ¿Cuántos testimonios de fe no conocemos de gente que ha sido drogadicta y gente ha profetizado que serán pastores? ¿Cuánta gente llegan y son pastores? Porque hay algo y un poder en el nombre de Jesús. Pero hay gente que dice, no hay profetas, y prefieren estar en un valle de huesos secos. Y no lo es. Dios está llamando a que venga un despertar, un avivamiento. Yo siento que en la iglesia viene un rompimiento acelerado. No sé qué, cómo, cuándo, no les puedo decir. Pero de que viene, viene. Y con los que creen vamos a ver la gloria de Dios. Amén. En el versículo 11 dijo, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. O sea, era el pueblo de Dios. No era gente de afuera, es la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Mire, el ejército que ya él había visto, decían, estamos nosotros destruidos. ¿De qué sirve tener un soldado y un ejército si el ejército está destruido? Critican mucho la canción Sumérgeme, que es una canción que ¿cómo es la canción? Ya me olvidé. Como soldado, luché como un soldado y a veces sufrí que no puedo cantar y hablar. Me confundo y termino cantando y se va a la iglesia. Sí. Pero hay algo poderoso, iglesia. Hay algo poderoso. Ustedes son ejército de Dios.
Ustedes son pueblo de Dios. Ustedes no, nosotros somos pueblo de Dios. Hemos sido llamados nosotros para cosas grandes. No hemos sido llamados para estar nosotros como huesos secos. Nosotros hemos sido llamados para profetizar, para declarar el bien, para bendecir, porque la mano de Dios está sobre nosotros para poder bendecir. Cuando tú te apoderas de la palabra, impártela. Apodera esa palabra tú y la palabra la Biblia, márcala, y las palabras que te toquen, postéalo en tu perfil, compártelo, llama a una persona, habla, compártelo, porque son palabras frescas, palabras remas, palabras del trono que Dios te da específicamente. No sé si les ha pasado, pero cuando uno lee la Biblia y encuentra algo específico y me toca, no solamente es para ti. Cuando algo te toca, tú dices, wow, qué poderoso es esto, entonces tú lo impartes. Por eso el mensaje de hoy es lo que tú recibes. Primero recíbelo tú e impártelo. Lo compartes y ocurre algo. Porque no es palabra normal, es palabra de Dios específica. Para que tú salgas de hueso seco y tú le digas a otro y esa persona sale del hueso seco. No sé si me dejo entender. Apodérate. Proverbios 7 dice que te apoderes tú de los mandamientos de Dios. Amén. La buena noticia que yo les traigo hoy es que el pueblo de Dios decía, el ejército decía, hemos sido destruidos, hemos perecido. La buena noticia, iglesia, es que nosotros no hemos perecido y nosotros no hemos sido destruidos. Comencé la prédica y dije, aquel que piensa en su mente que ya está destruido, será destruido. Si se va a una eternidad, se va con Cristo, sí, pero lleva una vida aquí en la tierra destruido, una vida en derrota. Y Dios a mí no me llamó para estar en derrota, sino para estar en victoria. Y si estoy de pastor en la iglesia es para decirle a ustedes de que ustedes no son llamados para estar en derrota, sino para estar en victoria. Así tus ojos no puedan ver lo que te gustaría ver, dale gloria a Dios, porque Él lo va a hacer, porque Él no es hijo de hombre para mentir. Cuando tú crees esto, cosas van a ocurrir aquí en la iglesia. No sé cuántos somos hoy, pero cada uno de nosotros nos podemos clonear con otra persona para poder impartirle nosotros lo que Dios ha hecho y lo que Dios hará en nosotros. Una persona de fe motiva a otra persona, pero una persona en derrota contagia a otra persona en derrota. Saúl era un líder y contagió a todo el ejército a andar en derrota. David vino de una manera diferente. Domingo pasado prediqué del paje de armas con Jonatán. Ellos llegaron, tenían una mentalidad diferente, Jonatán. Él dijo, no, yo no puedo estar aquí en cuevas, en cisternas, en pozos. Yo tengo que salir porque Dios no me ha llamado a estar en esta condición. De la misma manera, iglesia, Dios no te ha llamado a estar como un hueso seco. Dios te ha llamado a que vivas. Y Dios dice, profetiza sobre tus hijos. Profetiza, bendice, declara la gloria de Dios, declara la palabra de Dios. Pongámonos de pie, iglesia. Pongámonos de pie. Porque tiempos nuevos vienen, iglesia, vienen sobre la iglesia. Gloria a Dios. Lo sé, lo creo y lo recibo, lo declaro y lo profetizo de que tiempos nuevos vienen. Tiempos de gloria, tiempos de poder. Los ministros de alabanza, hoy son 3. El próximo domingo 4, después serán 5. Empiecen a profetizar y a bendecir al bajista, al trompetista. Iglesia, oren por los que van a venir. Tus ojos no pueden ver al trompetista que está acá, es guapo, chicas, mírenlo. Sus ojos de fe, mírenlo. Quizás es tu príncipe azul, oren más por él. Chicos, a lo mejor es mujer, la que toca el saxo. Bendigan, oren. Dice, el pastor se volvió loco. No me volví loco, empecé a creer lo que no veo. Empiezo a declarar lo que no veo porque sé que lo veré. Porque de lo que no se ve fueron hechas todas las cosas, iglesia. Si tu casa está desordenada, déjame decirte, tú tienes y te levantas y llegas a tu casa y empiezas a profetizar sobre tu casa que las cosas se ponen en orden en el nombre de Jesús. Sobre tu generación, sobre tus problemas, sus problemas migratorios, problemas de salud. Dile, enfermedad, hasta aquí llegaste, tú te vas en el nombre de Jesús. Hoy vas a comer palabra y las tinieblas no prevalecen ante la luz de Jesús. Métele Jesús a este cuerpo. Somos templo, somos nosotros el barro, Él es el alfarero. Somos vasos de barro, lo que es precioso, lo que está dentro es la gloria de Dios que se tiene que manifestar y decir, ya tú te ves diferente, tus ojos se ven diferentes. Moisés bajó del monte
monte y su rostro resplandecía porque estaba con la gloria de Dios. La gente no lo quería mirar a los ojos a Moisés porque el pecado los hacía sentir mal. Entonces, ¿qué hacía? Se tapaban. Moisés se tapó porque estaba radiante, su cara brillaba. Cuando tú estás en la presencia del Señor, la gente va a ver la gloria de Dios. Ahí hay algún poder, iglesia. El versículo 12 al 14, preste la atención. Porque Dios mismo le dice a Ezequiel una vez más, profetiza, le dice. Y ahora mira lo que le hace lo que le dice profetiza. Primero profetiza sobre los huesos y se juntan los huesos. Ahora le dice, ahora tienen cuerpo pero no tienen espíritu. Ahora profetízale al espíritu. Pero ahora le dice, la palabra de Dios no solamente te exhorta, sino que la palabra de Dios te levanta y te restaura. Y la restauración viene a ser mejor que el tiempo anterior. Si el tiempo pasado fue bueno, el que viene es mejor, iglesia. Dice el versículo 12 en adelante, yo se los leo, dice, por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Santo es el Señor. En el 14 dice, pondré mi espíritu sobre vosotros. Iglesia, fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, las noticias buenas es que el Espíritu ya está en nosotros, iglesia. Dile a tu espíritu, avívate. Dile, David decía, alma mía, alaba a Jehová. Háblale, habla a tu espíritu tiene que vivir, tiene que empezar a vivir. No solamente es de palabras, sino que tu espíritu viva. Cuando tú adoras y lloras y sientes algo, te sientes muy emocional, es porque el Espíritu Santo te está redarguyendo. Porque la presencia del Señor está en este lugar. Y dice, yo abro vuestros sepulcros. ¿Por qué? Porque cuando uno está en huesos secos, uno mismo se ha creado un sepulcro. Uno mismo se ha metido en un pozo. Uno mismo se está cavando. Hay una expresión que dice, ese mismo se cavó el pozo. Porque se está metiendo uno a una muerte espiritual. Pero el Señor dice, yo te saco de ese sepulcro. Del sepulcro que tú mismo te has metido. Yo no sé qué nombre tiene ese ataúd que está ahí. Quizás es enfermedad, dice el ataúd. Tristeza, soledad, suicidio, malos pensamientos, preocupaciones, problemas migratorios. Yo no sé cuál es el nombre que tiene tu ataúd, pero ese ataúd no es para ti, iglesia. Porque ustedes son soldados de Jesucristo. Ustedes son pueblo mío, dice el Señor. Y Él es el que nos ha llamado. Por tanto, Él dice, yo te sacaré de ese sepulcro. O sea, Él va a romper eso. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo está sobre nosotros. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestro sepulcro y yo los saque de vuestra sepultura. Pueblo mío, dice el Señor. Santo. Él es poderoso. Y dice, sabréis que yo Jehová hablé y lo hice. O sea, iglesia, con tus ojos cerrados ahí, todos. Cuando tú declaras profetizando lo que Dios va a hacer, tu fe mueve montañas. Y cuando tú estás en el secreto y el Señor te dice, no te preocupes, hijo mío, que yo haré. Cuando tú sientes eso, ya tú estás tranquilo. Y lo que no se ve, se verá. Y el Señor dice, y yo lo hice. A Ezequiel le dijo, hijo de hombre, para que no se acordara, que no se creyera o presumiera que era él algo diferente. Era un hijo de un hombre normal, como tú y yo lo somos, pero hemos sido llamados para salir. Levanta tus manos ahí donde tú estás, iglesia, en señal de fe y de victoria. Cuando tú levantas las manos, uno puede ver. Cuando uno quiere entregar algo, uno le dice a las personas, levanten las manos. Y uno ve quiénes levantan la mano, los que quieren algo. Cuando tú levantas las manos al cielo, no las levantas ante un hombre. Tú la estás levantando al Señor diciéndole, heme aquí, Señor.
Heme aquí, desde el sepulcro de las cosas, de los huesos secos, de la condición que yo me encontraba, pues ahora yo levanto mis manos al cielo. Levanta tus manos ahí en señal de que te rindes delante de Dios, iglesia. Levanta tus manos ahí y empieza a adorarle a Dios, adórale a Dios, porque los tiempos nuevos vienen, tiempos de victoria. Yo me junto con los que creen en esta iglesia que veremos la gloria de Dios, que el rompimiento para algo grande viene aceleradamente en el nombre de Jesús. Empieza a levantar tu voz en oración ahí donde tú estás. Empieza a levantar, empieza a decirle al Señor: Señor, empieza a declarar sobre tu vida, que tu vida recupera vida ahora en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo está en ti. Empieza a decirle y profetiza sobre tu vida. Profetiza sobre tu vida lo que Dios va a hacer en ti. Profetiza que tu Dios es grande y Él hará cosas grandes sobre tu vida. Que no importa el problema que estás pasando en el momento, la gloria es al Señor. Este es algo pasajero, un poco más de tiempo y vas a ver la gloria de Dios resplandecer. La noche nocturna no dura las 24 horas. Viene un amanecer, viene un amanecer. Jacob me bendiga, y luchó con el ángel de Jehová hasta que rayó el alba, hasta que vino el amanecer, hasta que la gloria de Dios empezó a resplandecer, hasta que se empezó a ver lo que no se veía antes. Se empezó a ver. Es lo que Dios quiere hacer con hacer cosas que tus ojos no pueden ver, pero cuando tu espíritu lo recibe, cuando la bendición de Dios está sobre ti, algo ocurre, lo sobrenatural ocurre. Bendice tu familia, bendice el nombre de Jehová de los ejércitos, del Rey de reyes y el Señor de señores. Poderoso es Él, aleluya. Yo le doy gloria a Dios. Yo bendigo esta iglesia, bendigo a cada hermano, cada hermana, cada joven, aquellos, Señor, que tú has puesto lugar. Los bendigo